Y antes de empezar me gustaría recordar un poquito lo que nos enseñó el hermano Néstor el domingo pasado, o los dos domingos pasados. ¿Quién me dice que aprendimos? A ver si recordamos un poquito. ¿Acerca de qué? Bueno, vimos algo de un cántico, ¿no? ¿Sí? ¿Quién elevó ese cántico? En alabanza a Dios, ¿no? Vamos a tratar de ver en este capítulo 16 de Éxodo. Yo lo dividí en dos partes, y la primera parte habla de el descontento y la murmuración del pueblo contra Moisés y Aarón. Dios anuncia a Moisés la provisión del pan del cielo. Moisés y Aarón comunican al pueblo la promesa y provisión de Dios, y Dios provee carne y pan del cielo. Esa va a ser la primera parte que trataré de desarrollar en estos minutos, en este tiempo. Y la segunda parte es esta, que la veremos, si Dios nos lo permite, el domingo que viene. Bueno, vamos con la primera parte. Me gustaría que un hermano con voz fuerte me ayudara leyendo este texto de Primera de Pedro, del capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Si escuchamos, una pregunta: ¿a quién le gusta pasar por pruebas? ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién le gusta estar en pruebas? Yo creo que a nadie, ¿no? Nadie dice: Señor, mándale una prueba, Dios, ver cómo me va. Pero lastimosamente, o no lastimosamente, no digamos lastimosamente, digámoslo, la manera en que Dios trata con nuestras vidas es con las pruebas. La otra vez veíamos un programa de Séptimo Día. Nos gusta ver bastantes programas porque uno aprende cosas ahí. Y se llamaba, el título del programa era Pobreza Extrema, ¿sí? No sé si alguien lo vio. Y el programa trataba, o sea, los de Séptimo Día buscaron una familia de escasos recursos para pasar 3 días con ellos, ¿sí? Y ellos, entre las entrevistas que ellos hacen a las familias, ellos les preguntan muchas cosas, y las familias generalmente le dicen: sí, pero ¿qué nos van a dar por hacer el programa? ¿Cuánto nos van a dar? ¿Sí? O generalmente se quejan, dicen: es que el gobierno, es que todo es de Colombia, todo está mal. Pero lo que les llamó la atención a los periodistas de Séptimo Día es que esta familia, primero que todo, no pidió nada. No dijo ni denme plata ni nada. Y segundo, cuando uno puede ver el momento en que ellos están conviviendo con esa familia de escasos recursos, ellos no se quejan, no dicen: es que nosotros ya estamos cansados de esta pobreza. Miren, ellos vivían en una casa que le hicieron con sus propias manos, de madera, barro, yo no sé qué más le echaron, pero un material que utilizaron que me llamó mucho la atención no era cemento, sino era estiércol de vaca para hacer la casa. Uno dice: pero ¿cómo así? Y esta familia no tenía agua, o sea, creo que el agua llegaba una vez cada semana. No tenía unos servicios sanitarios adecuados, o sea, carecía de muchas cosas. Pero usted veía que esta familia estaba feliz, usted los veía que sonreían, que estaban contentos en medio de las dificultades, y no eran creyentes. Y lastimosamente muchos de nosotros, cuando pasamos por pruebas, o sea, desfallecemos, como que nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que el hermano Néstor decía es que nuestra fe debe ser probada como el oro es probado en el fuego. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Quién quiere tener una fe como el oro? Yo creo que Amén. todos, ¿no? Y lo que vamos a ver en Éxodo 16 es un poco de eso. O sea, vamos a ver un pueblo
que vio muchas maravillas de parte de Dios, pero que poco a poco se fue olvidando de las cosas. Vuelvo a repetir la palabra lastimosamente porque es la verdad. Hoy en día en muchas iglesias le enseñan a las personas que Cristo es simplemente un medio para obtener ciertas cosas. O sea, ¿quieres una casa? Ven a la iglesia, busca de Cristo. ¿Quieres estudiar? Haz esto, pero busca de Cristo. O sea, hemos visto que la cruz del Calvario se ha convertido en el medio para obtener eso. De pronto carro, comodidades, ¿sí? Pero nos olvidamos que Cristo vino con un propósito a la tierra. ¿Sabemos cuál es? ¿No? Reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Ese fue el propósito de Dios en nuestra vida. El resto son añadiduras. Puede ser que muchos las lleguemos a tener, puede ser que no las lleguemos a tener, pero no es lo importante. Recordando los prodigios de Dios para libertar al pueblo. A ver, quiero que me ayuden. Cuando el pueblo fue liberado de Egipto, ¿qué prodigios vimos? ¿Qué hizo Dios a través de Moisés para liberarlos? ¿Se acuerdan? Abrió el mar. Lo del mar. Lo del mar, el mar rojo. Otro prodigio. Las plagas. Dios obró a través de ellas. Otro prodigio. El alimento. Bueno, no vamos todavía ahí. Otro prodigio. ¿Quién se acuerda? ¿Qué más hizo Dios a través de Moisés para liberar al pueblo? ¿Qué prodigio? Vamos dos, las plagas. Bueno, también las ordenanzas que Dios dio, para el pueblo. Vamos recordando un poquito. Tenemos por un lado las plagas de Egipto. Ahí las tenemos, miren. Primera, segunda plaga, ¿sí? Recuerdan que aprendimos mucho acerca de ello. Tenemos las plagas. Tenemos la columna de fuego y la nube, ¿sí? ¿Qué función cumplían la columna de fuego y la nube? Alumbrar en la noche. Ustedes saben que, según los que conocen, en el desierto, en el día hace un calor tremendo, ¿sí? Un calor muy fuerte, pero en la noche hace mucho frío. Dios ya tenía, todo bajo control. Y además, si usted lee, lo que hacía la columna también era ocultar al pueblo de Dios, del pueblo egipcio, mientras ellos escapaban. Otro prodigio que vemos, lo que ya hablamos, cuando Dios dividió el mar rojo para que el pueblo pasara en seco. Y en el capítulo 15, que el hermano Néstor nos enseñó el domingo pasado, también vemos que hubo otro milagro que Dios hizo ahí. Si ustedes recuerdan, el pueblo tenía sed cuando llegó a Mara. Sí. Y el pueblo murmuró en ese momento y empezó a hablar. Tenemos sed, Dios. Y murmuraron otra vez en el capítulo 16, como vamos a ver más adelante. Pero en este caso, vemos que Moisés arrojó una vara a estas aguas y las aguas se volvieron potables. Vemos otro milagro. Quiero que leamos Salmos 78, 10 y 25 para hacer un poco de introducción a lo que vamos a aprender hoy. Salmo 78. Salmo 78, del 10 al 25. Del 10 al 25. ¿Ya lo tenemos? Salmo 78, del 10 al 25. Amén. Leámoslo todos. Dice, todos a una sola voz para que podamos estar unánimes en esta palabra. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y detuvo las aguas como en un montón, y les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón,
pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá Dios ponerme en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no había creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. A pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer. Y les dio trigo de los cielos, pan de dobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Amén. Ahí podemos ver las maravillas que hizo Dios con el pueblo, pero que el pueblo constantemente se olvidaba y volvía a murmurar contra Dios y a quejarse. ¿No les parece que esa historia es parecida a una que vivimos hoy en día? ¿Quién no se ha quejado de que levante la mano delante de Dios? Yo creo que todos, ¿no?, lo hemos hecho, de una u otra manera. Resumamos un poquito lo de Éxodo 15. Éxodo 15, del versículo 1 al 27, vemos del 1 al 21 que alaban a Jehová por lo que él había hecho. ¿Sí recuerdan? Alabaron a Jehová. ¿Sí? Sabemos que todos cantaron, el pueblo cantó a Jehová alabando a Dios. Porque él había hecho un prodigio muy grande, había hecho pasar al pueblo en seco por el Mar Rojo. O sea, el pueblo estaba feliz y estaban contentos. En el 22 vemos que fueron 3 días de camino sin hallar agua. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, tuvieron victoria primero y después vino la prueba. ¿Sí? Se dan cuenta que nosotros muchas veces tenemos victorias en Dios. Ay, Señor, mira, necesito pagar estas deudas, Dios no tengo, y Dios provee. Y uno dice: ay, gracias Dios, estoy feliz Dios. Y al otro día faltó algo y uno se olvidó de eso. Señor, ¿pero por qué te olvidaste? Mira, soy tu hijo, decimos, ¿no? En el 23 vemos que encuentran agua amarga. Ahí dice provisión entre signos de interrogación. ¿Ustedes creen que eso fue una provisión de Dios, el agua amarga? ¿Creen? Sí. A pesar de que es amarga. Amén. Muchas veces Dios nos puede dar, no sé, algo sencillo que a nosotros no nos gusta. Pero Dios primero nos prueba en lo poco, a ver cómo respondemos. ¿Sí? Y después nos va a ir llevando de pronto a cosas mejores. En el 24 el pueblo murmura. Vemos que hay desesperación y desconfianza. Señor, tenemos sed, mira Dios, tenemos sed, o Moisés. Y en el 25 vemos que Jehová endulza el agua y da estatutos y ordenanzas. ¿Qué aprendemos ahí? Que Dios siempre va a estar bajo control de toda situación. Y no solo da la provisión física que ellos necesitaban, sino también da estatutos y ordenanzas, que es lo que nosotros también necesitamos. Conocer los caminos de Dios en nuestra vida. Y 26 y 27 vemos la voz de Dios, las promesas de Dios. ¿Sí? Eso es como un pequeño resumen de lo que el hermano Néstor nos enseñó las clases pasadas. Comencemos con Éxodo 16, del 1 al 2. Y comenzamos diciendo: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre el Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. 30 días tenían de haber salido caminando por la tierra. Sigamos. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Sí? Aquí hay una palabra que nosotros podemos ver que es murmuró, y una palabra que está roja, en rojo, que dice en el desierto. ¿Sí? Generalmente nosotros, ¿dónde murmuramos? ¿Cuándo? Hay algunos que sí, ¿no? Pero generalmente nosotros murmuramos en los desiertos. ¿O usted murmura cuando todo está bien? No, cuando todo está bien nosotros antes estamos felices y contentos y alabamos a Dios y cantamos. Pero la mayoría, cuando estamos en el desierto, es cuando murmuramos. ¿Sí? Como lo hizo el pueblo.
¿qué nos lleva a murmurar? ¿Qué creen ustedes que nos lleva a murmurar? Problemas, dificultades, enfermedad, la inconformidad, ¿sí? ¿Cómo? ¿Está frío o está caliente? Ah, también, ¿no? Este frío, ¿no? Ya hace sol, este calor, ¿no? Somos inconformes. No recuerden, ¿no? Pues esa parte es que no la tengan en cuenta. 30 días, ¿listo? Lo que nos decían los hermanos. Bueno, aquí hay más o menos un paralelo, o sea, de la salida de los hijos de Israel, que la encontramos en Números 33, 5 al 11, ¿sí? No soy muy bueno en geografía bíblica, ¿no? Pero de pronto ahí me ayuda, cualquier cosa que esté por ahí no esté correcta. Bueno, Números 33, 5 al 11 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Vemos que salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Después vemos que salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Si no estoy mal, en mi apreciación, en Pi-Hairot fue donde ellos estuvieron antes de cruzar el Mar Rojo. Sí, correcto, ¿no? Ellos fueron donde los egipcios los acorralaron y Dios hizo el milagro. Después vemos que salieron de Pi-Hairot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en mar, ¿sí? Donde vemos la escena que tuvieron sed y Moisés Dios a través de Moisés les proveyó agua. Vemos que salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Y salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin, que es lo que nos muestra Éxodo 16. Claro que Éxodo 16 no da tantos detalles como nos da Números 33, omite algunos lugares. Más o menos actualmente, no sé si de pronto el hermano Néstor sabe, el desierto de Sin, más o menos qué ubicación tiene ahorita, en qué sector está. Lo que yo había encontrado un poco dice que Península de Sinaí. Península de Sinaí. Aquí había encontrado algo que dice su identificación con la moderna de Bet lo sitúa al suroccidente de la península del Sinaí, en una línea recta entre Elim y Sinaí, y dice algo cerca de Murka, que se extiende con anchura mayor al norte hacia la extremidad de la península. Aquí vemos más o menos el trayecto que hicieron ellos, ¿no? Está Ramesés en el 1, Sucot, llegan a Pi-Hairot, y en Pi-Hairot es donde ellos pasan en seco el Mar Rojo. Llegan ahí está el desierto de Etam, Mara, Elim, y está el desierto de... Ahí al lado de Berseba y Cades Barnea. Berseba y Cades Barnea. Listo. Sí, ahí vemos más o menos la ubicación, vemos la península de Sinaí y más o menos dónde estaban ubicados en ese momento. Bueno, ahí vemos más o menos unas fotografías del viaje acerca del desierto. Bueno, ese puede ser una imagen, ¿no? Para que uno se dé una idea del desierto, ¿no? Ahí vemos otro mapa del trayecto para ubicarnos. Y vamos a Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué actitud tenía el pueblo en ese momento? Y a pesar de eso, miren, ellos reconocen la intervención del Señor en sus asuntos al decir:
ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Sí, pues de todos modos están reconociendo eso, aunque de mala manera. Aquí vemos que el pueblo se está quejando y está de una manera que uno puede decir, pero ¿cómo puede hacerlo? Pero muchas veces nosotros lo hemos hecho de esa misma manera. Nos quejamos a veces, muchas personas ven su vida atrás en el mundo y ahora en Cristo, y muchos han dicho, no, es que antes estaba mejor. Ahora paso necesidad, antes tenía dinero. Pero lo que no entendemos es que Dios nos manda a ver las cosas de arriba, más no las cosas de este mundo. Repitamos, y decían los hijos de Israel, ojalá habríamos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Ellos se acordaban de esas cosas que tenían y se olvidaban de la esclavitud. A veces uno se acuerda de las cosas buenas que el mundo le ofrecía, que no eran buenas, entre comillas buenas, y se olvidaba de la esclavitud en que uno estaba dentro del mundo. Nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos estaban olvidando de qué, de la bondad de Dios y de su misericordia para con ellos, y de todos los milagros que Dios había hecho. Vemos ahí la esclavitud versus la libertad. ¿Sí? Yo creo que era el hermano Francisco que nos compartía cuando él enseñó que hay mucha semejanza entre ese Egipto del que ellos salieron al mundo, del que nosotros salimos. ¿Sí? Todas las cosas que nos ofrecían. Nosotros vemos, ustedes en Egipto, ¿qué ven que tenían ellos? ¿Cómo eran tratados en Egipto? Como esclavos. Pudieron haber tenido mucho alimento, pero eran esclavos. Y nosotros en el mundo también éramos esclavos del pecado, hasta que Cristo nos libertó. ¿eh? Cristo rompió las cadenas del pecado y nos hizo libres, como libertó al pueblo de Egipto. Esta primera parte de Éxodo 16, del 1 al 3, vemos algo muy importante, el descontento y la murmuración del pueblo contra Moisés y Aarón. Por eso la pregunta es, ¿nosotros muchas veces hemos murmurado? Muchas veces lo hacemos. Y a veces sin darnos cuenta. Para ustedes, ¿qué es la murmuración? Criticar, hablar del prójimo. Hablar mal de los hermanos de la iglesia. Hablar mal de los hermanos. ¿Como cristianos podemos llegar a murmurar? Sí. ¿Por qué? Porque estamos todavía ¿dónde? En la carne. No, en este cuerpo. Carne. Y si usted deja que la carne se alborote, perdió. Una definición que da de murmuración es comentario que se hace de una persona que no está presente. ¿Sí? Comentario que se hace de una persona que no está presente. Y yo había hallado unos significados de murmurar. Según el diccionario Vine, hay una palabra que es gombusmos. Y pues es murmurar o murmullo. Y el significado es debate secreto entre algunos. Debate secreto entre algunos. Hay un ejemplo en Juan 7:12, pero no lo vamos a leer por tiempo. Si quieren lo anote, en su casa pueden revisarlo para que pueda ver el ejemplo de esa palabra. Y hay otro significado que es quejas más bien en privado que en público. ¿Sí? Todo se hace en secreto, miren. Pero el Señor dijo algo, los que están en el secreto, ¿no? O lo que se hace en el secreto, ¿qué dijo? Que lo sacará a la luz. A la luz. Todo sale a la luz, ¿no? Otra palabra que encontré es la palabra siturismos. Siturismos. Sí, no sé cómo se pronuncia, siturismos. Y esta palabra de murmuración
significa calumnia secreta, una calumnia secreta, también secreto. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es algo que no se comprueba si es verdadero o falso. Se puede decir, no sé, el hermano Francisco se va para Estados Unidos y todos, uy, ¿en serio? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Y ya se regó toda la noticia. ¿Sí? Pero no sabemos si es verdad o mentira, o sea, es una calumnia, es eso. Uno puede calumniar a alguien diciendo algo que no puede ser verdad. Si es verdad, pues es un chisme. O también puede ser mentira. Otra palabra que encontré es gonguso. Y me llamó la atención porque esta palabra, aparte de significar, bueno, murmurar, gruñir, decir algo en tono bajo. ¿Ha visto cuando las personas gruñen? ¿Cómo gruñen? ¿Quién gruñe? Pero muchas veces, usted imagina al pueblo de Israel, cuando se vio en necesidad, con hambre, ¿cómo murmuraban? De pronto gruñían, es que estamos cansados aquí, sin comida, con sed, y Dios nos saca acá a morir, no. O sea, ellos estaban diciendo de esa manera. O cuando usted le dice al oído a otra persona, imagínate que el hermanito le dice en bajo tono. Otra palabra es diagonguso, que es murmurar a través de toda la multitud, quejarse con indignación. O sea, de pronto hubo muchos que alertaron al pueblo. Imagínense, Moisés y Aarón nos sacaron acá a morir y nosotros sin tener que comer. De pronto estaban algunos alborotadores dentro del pueblo. Y una última palabra que es embriaomai, murmurar contra, murmuraban contra, disgusto, indignado. El pueblo de Israel, ¿contra qué murmuró? Contra Dios. La palabra nos dice que murmuraron contra Moisés, pero también la palabra nos dice que fue directamente contra Dios. Nosotros podemos murmurar contra líderes, contra pastores, pero lo estamos haciendo contra Dios. Miren, el pueblo de Israel tenía por lo menos dos alternativas en ese momento. Dos alternativas tenía el pueblo. La primera alternativa que ellos tenían, ¿cuál era? Clamar a Dios. O sea, estaban en necesidad y lo más razonable era que clamen: Señor, mira, tenemos hambre, Dios, ayúdanos. Tú, Señor, hiciste grandes milagros antes, yo sé que puedes hacer grandes milagros ahora. ¿Esa actitud es la nuestra cuando estamos en dificultades? No. Señor, mira, eso pasa una necesidad, yo sé que tú obraste antes, lo vas a hacer hoy, Dios. Si es así, lo felicito. Si no es así, estamos murmurando, como lo hace el pueblo. La segunda opción que tenían ellos era plantear su problema a los líderes. O sea, en ese momento, ¿quién eran los líderes? Moisés y Aarón. O sea, acercarse a ellos y decirles: mire, nosotros estamos pasando necesidad y queremos, pues, no sé, ver qué podemos hacer, una solución, algo. Pero ellos se fueron por la tercera opción, que fue murmurar. ¿Sí? Y a veces para nosotros es lo más fácil hacer eso. O sea, ellos se quejaron de algo, pero no plantearon ninguna solución. O sea, solo se quejaron, pero no plantearon ninguna solución. ¿Qué evidencias vemos en los hijos de Israel con la murmuración? Mire, primero, ellos le están dando